Aquella noche, Vermont estaba tan frío que el cielo parecía una delgada lámina de vidrio presionada contra la cresta de los pinos. Salí de mi viejo Subaru, me subí la bufanda de lana hasta la nariz y miré hacia la mansión color crema en la colina. Las luces amarillas se derramaban sobre la nieve como arroyos congelados de miel. 6 meses sin ver a mi hija. Había memorizado cada detalle del rostro de Ellie solo a través de fotografías antiguas, la curva natural de sus pestañas, el pequeño hoyuelo que aparecía cuando sonreía. Había imaginado que aquella noche simplemente tocaría el timbre, abrazaría a mi hija con fuerza, le entregaría la pequeña caja que contenía el regalo de lana que había tejido durante los descansos entre 2 turnos nocturnos, y diría, «Feliz cumpleaños». Era enfermera en el turno de noche del hospital del pueblo, un trabajo que te enseña a escuchar la respiración, a notar los cambios más pequeños del cuerpo y a mantener la calma mientras todo lo demás se derrumba. Pero al ponerme frente a la verja de hierro, sentí algo extraño. La nieve cubría por completo el camino, sin marcas de pala, sin huellas que condujeran hacia o desde la puerta trasera. Un hogar cálido nunca deja que la nieve bloquee su entrada trasera. Desde la sala de estar, la música flotaba como humo. The Day You Went Away, la canción que mi hija solía tararear suavemente mientras, de pie sobre la silla de la cocina, mezclaba la masa. El tintinear de las copas resonaba, risas hondas y cálidas. Rodeé la casa por el lateral. A través de la gran ventana de cristal vi el rojo brillante de las copas de vino, el dorado del pavo asado, los cuencos de ensalada de granada y naranja sanguina, todo tan hermoso que podría haber pertenecido a la portada de una revista. Y en medio de los sofás de piel, vi a Michael, el padre de Contra, apoyado en su bastón, hablando animadamente. A su lado estaba su esposa y una joven que reconocí de inmediato, Bennu, la secretaria de Contra, con una pinza en el cabello que reflejaba la luz del candelabro. Levantaban sus copas, riendo, como si el invierno afuera no fuera más que una historia lujosa que contar mientras esperaban el postre. Ellie no estaba allí. Aceleré el paso, mis botas se hundían en la nieve espesa, dejando tras de mí un camino recto y claro. La puerta trasera estaba entreabierta. Una oleada de calor, mezclada con el olor a mantequilla derretida, vainilla y un leve toque salado de sudor, me golpeó el rostro como un recuerdo. La cocina era amplia, de un blanco brillante, cada superficie metálica relucía bajo las luces del techo. Ellie estaba inclinada sobre la mesa, amasando una masa pesada, moviendo las muñecas con ritmo. Finas motas de harina se aferraban a su cabello como copos de nieve. El horno resplandecía rojo, el temporizador marcaba los segundos con frialdad. Me quedé en el umbral, de repente insegura de si debía llamarla o permanecer en silencio, temiendo que mi voz rompiera algo ya estirado al límite. «Ellie», susurré. Ella se sobresaltó. Su rostro se alzó, un instante de luz, como cuando uno abre por accidente una ventana al amanecer, y luego se apagó rápido, como una vela soplada por el viento. «Mamá». Miró hacia la sala de estar, luego hacia la masa, murmurando, «Mamá, por favor, déjame terminar primero». ¿Terminar qué? Entré, sintiendo que la resistencia de tantos turnos nocturnos se asentaba en mi postura. «Hoy es tu cumpleaños». Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta hacia la sala. Contra entró, camisa blanca, corbata floja, el aroma punzante de su colonia cortaba el aire. Nuestros ojos se cruzaron un instante, una sonrisa educada se dibujó, perfectamente ensayada, y luego su mirada se desplazó hacia las manos de Ellie, como para recordarle algo. «Bennu te está esperando», dijo con ligereza, la ligereza de quien da órdenes por costumbre. «Te dije que debía estar listo antes de las 8». «La masa aún está cruda», dijo Ellie con suavidad, tratando de mantenerse tranquila. «Si la meto al horno ahora, se agrietará. Necesito dejarla reposar 10 minutos». «Nadie en la sala quiere esperar 10 minutos por un pastel», interrumpió Contra, mirando su reloj. «Saca el otro primero. La foto para la publicación tiene que estar a tiempo». Escuché la espátula caer dentro del bol con un golpe seco. Ellie se agachó a recogerla, los hombros tensos, la tensión bajándole por la espalda. Contra se acercó, a solo 2 pasos, su mano tocó su codo, no con fuerza,
pero sí con firmeza, trazando un límite invisible alrededor de su cuerpo, como si dijera, este espacio ya no te pertenece. Los hombros de Ellie se contrajeron instintivamente. Noté una leve marca en su muñeca, no quedaba claro si era del borde de la mesa o del agarre de alguien. Como enfermera, sabía leer el lenguaje de esas marcas. No necesitaba muchas para entender. Me interpuse entre ambos, hablando con tono parejo. Ella es quien soplará las velas esta noche. Cualquiera puede cortar el pastel 5 minutos después. Contrainclinó la cabeza hacia mí y mostró una sonrisa fina. Mimosa, viniste sin avisar. ¿Sabes lo importante que es esta cena? Ellie, haz lo que te dije. Ellie contuvo la respiración, una mano apretando el delantal para ocultar el temblor. Trataré de apurarme. No lo miré directamente. Lo hará bien. Mantener el ritmo de mi corazón constante, eso lo había aprendido sosteniendo demasiadas manos que se escapaban. Desde la sala, la voz de Benny resonó, ya empiezo la transmisión en vivo. El ruido llenó toda la casa otra vez. El sonido tocó a Ellie como una cuenta regresiva. Se volvió hacia ella, voz baja, ¿lo oíste? No hagas esperar a la gente por tu lentitud. Ellie bajó la cabeza. Necesito 10 minutos más. Silencio. Era el tipo de silencio antes de que un monitor del hospital vuelva a pitar. Apoyó la mano en la mesa, los dedos golpeando con ritmo. Sus ojos siguieron el rostro de Ellie, deteniéndose en sus labios, pálidos de tanto morderlos. Bien, dijo, pero la palabra no era concesión, era presión. Cuando pasó junto a ella hacia la puerta, su manga rozó demasiado cerca, y el hombro de Ellie se contrajo, sus párpados temblaron, un cuerpo entrenado por hábito para encogerse. Antes de que la puerta se cerrara, se inclinó un poco, su voz tan baja que solo ella pudo oírla. Si no sale perfecto, no esperes sentarte a la mesa. La puerta se cerró. Ellie permaneció inmóvil un momento, luego exhaló, un sonido delgado. Me acerqué y le tendí un pañuelo. Haz tu parte, dije suavemente. Yo me encargo del resto. Mamá, no, movió la cabeza, el miedo brillando en sus ojos. Ellos. Nadie tiene derecho a quitarte tu cumpleaños. Miré alrededor y vi otro molde de pastel esperando en la encimera. Lo acerqué, arranqué el papel de hornear y, con una decisión que ya no podía revertirse, lo volteé, dejando que la masa cayera directo al fregadero. El sonido no fue fuerte, pero cortó el aire en dos. Ellie levantó la cabeza bruscamente. Mamá. Me miró como si viera una máquina que había estado funcionando sin parar y de pronto se desenchufara. Eché un vistazo hacia la puerta. En la sala, los invitados reían reclinados. Nadie miraba hacia la cocina. La indiferencia tiene su propio idioma, te hace creer que imaginas todo. Me acerqué a mi hija, le toqué el hombro suavemente. Vámonos a casa. No puedo, dijo Ellie, sacudiendo la cabeza, la voz al borde de lágrimas que se negaba a soltar. Si me voy, llamarán. Vendrán. No entiendes, ellos. Le tomé el rostro con ambas manos, sin presionar, solo sosteniendo. Entiendo lo suficiente para verte, dije despacio, como le hablaría a un paciente con miedo a una cirugía. Tienes derecho a salir de la cocina en tu cumpleaños. Tienes derecho a no ser tocada sin tu consentimiento. Tienes derecho a caminar a mi lado y salir de esta casa. La puerta se abrió de nuevo. Regresó con Michael y 2 parientes. Benju se quedó en la sala, el sonido de sus tacones resonaba más allá del marco. El aire cálido y el olor del vino entraron con ellos a la cocina. Se detuvo frente a la encimera, mirando el molde vacío, la boca temblando como una costura rota. ¿Qué es esto? Masa mala, respondí con calma. La tiré. Michael golpeó el suelo de azulejo con su bastón, mirando a Ellie por encima de mi hombro, su voz cansada, como quien juzga una silla coja.
Una nuera que no sabe hacer las tareas del hogar debería aprender resistencia en lugar de causar problemas. Ellie se encogió detrás de mí por instinto. Contradió medio paso al frente. Vi su mano elevarse, no para golpear, solo flotando, pero ese espacio decía suficiente. Era una amenaza envuelta en cortesía. El cuerpo de Ellie se tensó como una cuerda afinada de más. Me adelanté, bloqueando el paso. Basta. Escuché mi propio basta rebotar en los azulejos y quedarse suspendido en el aire. Contra me miró, la sonrisa educada cayéndosele como una máscara sin pegamento. Mimosa, te estás excediendo. Me llevo a mi hija a casa, dije, como si fuera un hecho que había esperado decir en voz alta. Y esta noche, ella se va de aquí. Un breve silencio. En la sala, alguien subió la música para ahogar el malestar. Benio rió, su voz alcanzándonos, un pastel no hace una fiesta. La esposa de Michael sonrió con desprecio. Una mujer que no puede dar hijos debería quedarse callada en la cocina. Las palabras flotaron como espuma, pero dejaron manchas. Contramiró a Ellie. Te quedas. No alzó la voz, pero cada palabra era una piedra. Dejó caer la mano, golpeando levemente el borde de la encimera, un sonido pequeño, pero Ellie se estremeció como si se hubiera cerrado una puerta. Entonces entendí, lo que la paralizaba no eran los gritos, sino las pequeñas señales repetidas hasta doblarle la voluntad. Me acerqué, dándole espacio para respirar. Decide tú, le dije, los ojos fijos en los suyos. Ahora mismo. Al principio solo tragó saliva. Luego apretó los puños. La harina blanca marcaba el dorso de sus manos, manchas que había querido limpiar desde que entré. Inhaló profundamente. Reconocí esa mirada, la había visto incontables veces en pacientes antes de una operación, los ojos de alguien agotado, pero decidido a mantenerse despierto porque sabe que cerrar los ojos ahora aún no es descanso. Me voy, dijo Ellie. Contrasoltó una risa corta, incrédula. ¿Estás bromeando? Me voy, repitió, más fuerte esta vez, firme. Se desató el delantal, lo dobló con cuidado y lo colocó sobre la mesa con la precisión de quien desata una cuerda del cuello. Su respiración era más fuerte que la música. Me volví, abrí la puerta trasera. El aire frío entró como agua. Me subí la bufanda, tomé la mano de Ellie con la derecha, sostuve la puerta con la izquierda, sin apartar los ojos de contra. Él dio un paso al frente, lo bastante cerca como para que le viera el parpadeo de duda en la mirada. Negué con la cabeza, sin palabras. Las enfermeras saben cómo sostener con los ojos cuando hace falta. Michael bufó. Te arrepentirás, dijo, como dictando una sentencia. Salimos. El porche estaba cubierto de hielo. Cada paso dejaba una huella profunda. El viento nos golpeaba el rostro, enredando el cabello de Ellie bajo su gorro de lana. Detrás de nosotras, la puerta se cerró, firme, definitiva. Nadie nos siguió. Bajamos la pendiente, pasando la línea de pinos. No miré atrás, no por orgullo, sino porque hay escenas que solo te hacen más pequeñas si las miras demasiado tiempo. Mi coche aún estaba tibio por la manta calefactora que había dejado encendida. Abrí la puerta del pasajero, Ellie se deslizó dentro, encogida como un gato mojado. Encendí el desempañador, la niebla del parabrisas se desvaneció. Mientras el coche descendía la colina, vi la casa encogerse en el espejo retrovisor, su candelabro seguía brillando como un sol artificial. Aquella luz no era nuestra. No hablamos hasta que la carretera se unió con la autopista hacia el pueblo. Filas de casas de madera bordeaban la calle, el humo de las chimeneas se elevaba delgado como líneas de lápiz. Conducía con la estabilidad de quien ha trasladado pacientes entre tormentas de nieve, ambas manos firmes, los ojos fijos un poco más allá del siguiente freno. Ellie se aferraba al cinturón, los nudillos blancos,
luego lentamente rosados a medida que el calor regresaba. Finalmente dijo, ellos llamarán. Apaga el teléfono, respondí. Esta noche vas a descansar. Un pequeño sonido escapó de ella, mitad sollozo, mitad risa. Pensé que nunca me atrevería. Todos piensan eso, dije, subiendo un poco la radio, dejando un hilo de sonido entre nosotras. Mañana iremos al hospital. Luego a la comisaría. No tendrás que hablar sola. Y si necesitamos un abogado, conozco a alguien en Montpellier. Ellie volvió la mirada hacia la ventana. La nieve reflejaba las farolas, convirtiendo la noche en una luz extraña, que no pertenecía ni al día ni a la oscuridad. Su aliento empañó el vidrio y dibujó un pequeño círculo, como una niña. Recordé cuando tenía 6 años, esperándome después de un turno nocturno en el estacionamiento del hospital, dibujando un corazón en el cristal empañado y escondiéndolo bajo su bufanda, diciendo, así tendrás un corazón cálido cuando llegues a casa. Apreté los labios y aferré con más fuerza el volante, porque hay recuerdos que te hacen desear dormir solo para escapar de ellos. Mi apartamento estaba al final de una hilera de 2 pisos, frente a un arroyo congelado. Aparqué, apagué el motor y me quedé sentada unos segundos, hasta que mi pulso se calmó. Subamos, dije. Ellie asintió, las lágrimas cayendo sin que se diera cuenta. Abrí la puerta, la ayudé a levantarse. El viento me cortó las orejas como vidrio. Los escalones estaban resbaladizos, la tomé del codo, un toque ligero, familiar, pero esta vez era mi propia hija. La puerta se cerró detrás de nosotras con un golpe suave, como la tapa de la paz colocándose en su sitio. Encendí el calefactor eléctrico, extendí una manta sobre el sofá y puse agua a hervir. Ellie se sentó, sosteniendo el té caliente que le ofrecí. El aroma a regaliz y jengibre llenó el aire. Tomé una pequeña vela que había sobrado de la última Navidad, la clavé en una rebanada de pan que había comprado de camino. Sin decoraciones, sin ceremonia, solo una llama. Pide un deseo, le dije. Ellie miró la llama. Por primera vez aquella noche, sus ojos miraron solo la luz. Los cerró brevemente, luego los abrió y sopló. La llama se apagó, un hilo de humo azul se elevó. Encendí la lámpara de escritorio, un oro suave bañó sus mejillas. Por un momento, se parecía a la chica de 17 años parada frente a su escuela, viéndome llegar tras un turno nocturno, gritando mamá, como si fuera un secreto. Tendré que ser fuerte, dijo en voz baja. No tienes que ser fuerte todavía, respondí. Solo no vuelvas al lugar que te hace pequeña. La fuerza llegará después. Su teléfono vibró, luego venue, luego casa, los nombres parpadeaban en la pantalla como piedras saltando sobre un lago. Ellie lo puso boca abajo, lo apagó, la mano temblando. Le subí la manta hasta los hombros. Afuera, el arroyo congelado susurraba como una vieja radio captando una estación lejana. Me senté a su lado, la mano sobre su espalda, sintiendo como su respiración se hacía más lenta. Pensé en las amenazas que vendrían, las cartas, las llamadas, las miradas en el supermercado. Pensé en el papeleo, los informes, las notas médicas, las fotos. Sabía que el camino sería largo. Había acompañado a pacientes por caminos así, guiándolos por cada sala de examen, hablando lo justo para mantenerlos firmes, nunca lo suficiente para cansarlos. Haría lo mismo por mi hija. Ellie apoyó la cabeza en una almohada, los ojos cerrándose. La vela se había consumido, la cera formando un pequeño estanque. Apagué la estufa, corrí las cortinas. Afuera, Vermont seguía nevando, indiferente a cualquier casa. Dentro, en la habitación silenciosa, oí mi corazón, lento, constante, lo bastante fuerte para toda la noche que venía. Puse la caja del regalo de lana junto a la almohada de Ellie, el gorro que había tejido durante los descansos en el hospital. Lo usaría mañana cuando fuéramos al hospital.
Mañana contaríamos todo, con la voz de Ellie, con una sola condición innegociable: respeto. Antes de apagar la luz, me incliné cerca y susurré, solo lo suficiente para que ambas lo oyéramos. Ya estás en casa, hija mía. En el hospital dicen que un turno tranquilo es un turno afortunado. Esa noche, en nuestro pequeño mundo, la suerte era simplemente una puerta cerrada, una mujer que me siguió hacia la nieve, y una promesa aún no pronunciada pero presente en cada pedazo de calor. De ahora en adelante, cada paso será suyo. La mañana después de la tormenta olía a hierro y silencio. Me desperté con el goteo tenue de la nieve derritiéndose del techo, golpeando las canaletas como un metrónomo para los rotos. Mi apartamento era pequeño, demasiado pequeño para 2 personas, pero aquella mañana parecía infinito. Ellie seguía dormida en el sofá, envuelta en una de mis mantas de lana, las rodillas dobladas, los dedos curvados como los de una niña. Durante un buen rato, solo la observé. La luz de la ventana tocaba su cabello, y por un instante fugaz, parecía en paz, intacta por lo ocurrido. Preparé café, el aroma amargo llenó la cocina. Cuando la tetera hizo clic, Ellie se movió, parpadeando medio dormida. «Buenos días, mamá», susurró, la voz áspera. Le ofrecí una taza de leche caliente en su lugar. Ella la sostuvo entre ambas palmas, mirando el vapor como si pudiera contarle el futuro. «¿Dormiste?», pregunté con suavidad. Asintió, luego negó con la cabeza. Soñé que todos me miraban. Nadie decía nada, pero sabía que se reían. No respondí. Algunas pesadillas no necesitan palabras, solo a alguien al lado hasta que se disuelvan. La ayudé a vestirse. Su hombro derecho estaba sensible, los moretones débilmente púrpura bajo el suéter. Se estremeció cuando los toqué, pero no dijo nada. «Te llevaré al hospital St. James», le dije. «Después iremos a la oficina del sheriff. Paso a paso, cariño. Solo paso a paso». El viaje por Montpelier fue silencioso. La nieve cubría los tejados como glaseado intacto, el humo se enroscaba perezoso desde las chimeneas. Vermont después de una tormenta siempre parecía falsamente amable, como si el mundo pidiera disculpas por su crueldad. Ellie miraba el río helado por la ventana, su aliento empañando el cristal. Parecía pequeña, frágil, como si pudiera desvanecerse si pestañeaba demasiado tiempo. En St. James, la doctora Linda Carter, una vieja colega mía de mis años en enfermería, nos recibió con una mirada amable pero medida. No necesitábamos explicar mucho. Cuando Ellie se quitó el abrigo, el silencio habló por nosotras. Había moretones leves en su brazo, un rasguño cerca de la clavícula y marcas más antiguas alrededor de la muñeca, cicatrizadas, pero aún visibles bajo la piel como susurros antiguos que se niegan a morir. Linda tomó nota sin apartar la vista. Ellie dijo con suavidad, «Tendré que documentarlo todo. Pero puedes detenerte cuando lo necesites». La voz de Ellie temblaba. Empezó poco a poco. Me agarraba del brazo cuando olvidaba algo. Luego, cuando no terminaba la cena lo bastante rápido, o si decía algo equivocado. Tragó saliva. Decía que necesitaba recordarme. Que debía agradecer que no me hubiera dejado, como los demás decían que debía hacerlo. El bolígrafo de Linda se detuvo. ¿Los demás? Su madre. Su hermana. A veces su padre. Ellie retorció el borde de su manga. Todos decían que una mujer que no puede tener hijos debe probar que merece quedarse. Apreté los puños dentro de los bolsillos del abrigo. Mis uñas se clavaron en las palmas hasta sentir el ardor. Linda finalmente me miró. «Debes presentar un informe, mimosa. Registraré esto como agresión médica. Necesitarás un oficial para recoger una copia». Asentí. «Conozco a alguien». La oficina del sheriff en el centro de Montpelier parecía sacada de otro siglo, ladrillos viejos, cristales empañados, un ligero olor a cera de pino. El ayudante Jake Harper, mi antiguo compañero de emergencias hace 15 años, ya esperaba en la puerta.
Su cabello era más corto ahora, pero sus ojos seguían iguales, firmes, amables, y con una furia silenciosa cuando debía tenerla. Mimosa, dijo, asintiendo brevemente antes de mirar a Ellie. Está a salvo aquí, señora. Tómese su tiempo. Las manos de Ellie temblaban mientras hablaba. Su historia salió en fragmentos, no en orden, no perfecta, pero dolorosamente verdadera. Jake no la interrumpió. Solo tomaba notas, a veces mirándome, como pidiendo permiso para sentirse enojado. ¿Cuándo terminó?, preguntó. ¿Tienen pruebas? Abrí mi viejo bolso de cuero. Dentro había capturas de pantalla de mensajes, fotos de moretones y una grabación de la noche anterior, no de la violencia en sí, sino de la voz de Contra, aguda, autoritaria, veneno tras el tono tranquilo. Harás lo que se te diga, Ellie. No vuelvas a hacerme quedar mal. La mandíbula de Jake se tensó. Presentaré esto personalmente. Pero, Mimosa, ¿sabes contra quién nos enfrentamos? Los Whitlock doñan a medio comité legal de Vermont. Su dinero construye las paredes en las que estamos parados. Lo miré a los ojos. Entonces empezaremos a derribarlas desde dentro. Casi sonrió. No has cambiado. Cuando Ely firmó el informe, la mano le temblaba tanto que la firma se onduló como un latido. Pero lo hizo, y eso era lo único que importaba. Al salir, preguntó, apenas en un susurro, ¿ellos lo sabrán? Sí, respondí con honestidad. Pero esta vez, no somos nosotras las que nos escondemos. Aquella noche no pude dormir. Me senté a la mesa de la cocina, el portátil abierto, el resplandor proyectando sombras largas en el suelo. Cada archivo, las fotos, los documentos, los mensajes grabados, los guardé 2 veces. Una en un disco duro, otra en la nube. Por si acaso. Cerca de medianoche, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Retira la denuncia. O lo lamentarás. Sin nombre. Un número desconocido. Miré la pantalla, las palabras nítidas contra el fondo negro, luego tomé una captura y se la envié a Jake. Ellie salió del dormitorio, el cabello suelto, los ojos enrojecidos. Mamá, no puedo con esto, susurró. Nos destruirán. La miré, respirando con calma. Ya lo intentaron. No respondió. Simplemente se quebró, desplomándose en mis brazos como una niña, sollozando sin sonido. Su cuerpo estaba frío, la piel húmeda de miedo. La sostuve hasta que dejó de temblar. Luego dije lo único verdadero que pude pensar. El miedo significa que sigues viva. Y si estás viva, peleamos. Cuando por fin se durmió, me quedé junto a la ventana. Afuera, la nieve empezó a caer de nuevo, suave, constante, pura. La farola bañaba todo en oro, incluso las cicatrices del mundo. Pensé en cada mujer que había tratado a lo largo de los años que susurraba, me caí, cuando yo sabía que no era cierto. Y por primera vez en mi vida, escribí en mi cuaderno, no como enfermera, sino como testigo. Mañana, ellos seguirán teniendo su dinero. Pero yo tendré la verdad. Y no dejaré que muera en silencio. El tribunal de Montpelier olía a roble y a invierno, madera pulida, papel y el leve rastro de nieve derretida traída en las botas. Era finales de febrero, pero Vermont aún no había perdonado al mundo. Afuera, el viento seguía arrastrando fragmentos de hielo y el cielo colgaba pesado, gris pálido. Dentro, el calor zumbaba desde los viejos conductos, volviendo el aire lo bastante seco como para saborear el polvo. Me senté en el primer banco de la sala, junto a Jake. Su uniforme parecía más impecable bajo la luz fría de los fluorescentes, pero su rostro estaba tenso, las líneas cerca de sus ojos más profundas que antes. Ellie se sentaba a unos pocos metros, con la postura encogida, las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. Al otro lado del pasillo estaba Contra Whitlock, impecable con un traje gris carbón. Su corbata era de seda, rojo oscuro, el color del vino o de la sangre antigua.
No miraba a Ellie. Miraba al frente, tranquilo, distante, como lo hacen quienes ya han ensayado su inocencia. A su lado, su padre, Harold Whitlock, juez jubilado, irradiaba autoridad. Y junto a Harold, Evelyn, la madre, se acomodaba el collar de perlas, los labios curvados en una sonrisa que decía, ya ganamos. El alguacil pidió silencio. Todos de pie. Nos levantamos. El juez entró, el juez Wilkins, un hombre de unos 60 y tantos, con una voz pesada y unos ojos que nunca te miraban del todo. Era amigo de Harold. Todos lo sabían, aunque nadie se atreviera a decirlo. Cuando volvimos a sentarnos, oí a Ellie contener la respiración. Le toqué la mano. Estaba helada. Respira, cariño, susurré. Pase lo que pase, di la verdad. Eso es lo único que importa. Nuestro abogado, James Lowen, se levantó, un hombre callado, delgado, preciso, con una mente afilada como una hoja. Comenzó con autoridad serena. Su señoría, mi clienta, Ellie Whitlock, solicita la disolución del matrimonio y el reconocimiento de abuso doméstico sostenido durante un periodo de 4 años. Contamos con documentación médica, mensajes de texto y testimonio de testigos que respaldan su declaración. Entregó el expediente al secretario. Se oyó el crujido de las hojas. El abogado de la defensa, un hombre joven con un traje caro y la arrogancia fácil del dinero, se puso de pie. Su señoría, el acusado, el señor contra Whitlock, niega todas las acusaciones. La señora Whitlock tiene un historial documentado de episodios depresivos e inestabilidad emocional. Sostenemos que sus acusaciones son un intento de extorsionar a una familia respetable. Ellie se estremeció. La palabra inestable cayó como una bofetada. James no se movió. ¿Y los moretones?, preguntó. Accidentales, respondió el abogado con suavidad. Es torpe. Se cayó en la cocina. Lo verá en las notas del hospital. Quise levantarme, gritar. Pero la mano de Jake tocó mi brazo, firme, anclándome. Déjalo hablar, murmuró. Cuando llamaron a Ellie al estrado, caminó como si el suelo pudiera ceder bajo sus pies. Las manos le temblaban cuando las levantó para jurar. Sí, lo juro, dijo, casi inaudible. James la guió con delicadeza. Ellie, ¿puedes contarle al tribunal qué ocurrió la noche del 21 de diciembre? Dudó, luego asintió. Era mi cumpleaños. Estábamos recibiendo a su familia. Yo estaba horneando, el pastel, el pan, todo. Contraentró, dijo que tardaba demasiado. Dijo que lo estaba avergonzando. Entonces, se detuvo. Su voz se quebró. Entonces él bajó la mirada. El abogado defensor interrumpió, objeción, su señoría. Testimonio de oídas. No hay evidencia física que respalde el supuesto incidente. James respondió sin alterarse. Su señoría, tenemos fotografías tomadas esa misma noche. Tenemos el informe médico de la doctora Carter confirmando contusiones consistentes con fuerza física. El juez tomó los papeles, ajustó las gafas, los leyó en silencio. Su expresión no cambió. Luego los dejó sobre la mesa y dijo sin emoción, continúe. Cuando Ellie reanudó, sus palabras salieron entrecortadas pero claras. Me dijo que era inútil. Que lo había fallado. Yo lo creí durante mucho tiempo. Hasta esa noche. En la galería, Evelyn susurró algo a Harold, y ambos sonrieron. El sonido pequeño me dio ganas de levantarme y sacudirlos. Cuando fue turno de la defensa, Contra finalmente habló. Su voz era tranquila, suave, casi disculpándose. Jamás lastimé a mi esposa. Ella tiene episodios. Se abruma. A veces imagina cosas. Siempre la he cuidado. El murmullo llenó la sala. Su abogado presentó una pila de mensajes impresos, todos seleccionados cuidadosamente para mostrar cariño.
Uno decía, necesitas descansar. Por favor, deja de preocuparte. Otro, te amo. No llores por nada. Los ojos de Ellie se llenaron de lágrimas. Esos fueron después de que me gritara, dijo con voz rota. Después de que me golpeara. Eso hacía, me hería y luego decía que me amaba. El abogado sonrió con desdén. ¿O tal vez la consolaba y usted lo malinterpretó? Objeción, exclamó James. Concedida, dijo el juez, pero con tono indiferente, como si nada importara. Cuando la doctora Linda Carter subió al estrado, su profesionalismo llenó la sala. Habló con equilibrio, detallando los moretones, los tiempos, la consistencia de las lesiones. No fueron accidentes, dijo. Se repitieron en el tiempo. Y la paciente expresó miedo hacia su esposo durante nuestras consultas. Por primera vez, contrapareció incómodo. Luego llamaron a Jake como testigo. Declaró sobre la noche del informe, las amenazas anónimas, el mensaje que Ellie recibió al día siguiente. La defensa intentó desestabilizarlo. Suboficial Harper, ¿no es cierto que usted tiene una amistad personal con la madre de la demandante? Haken no pestañeó. Sí. La conozco desde hace 15 años. Pero la amistad no cambia los hechos. El abogado sonrió delgado. Quizás no, pero puede cambiar cómo los interpreta. El juez se recostó. Sigamos adelante. Las horas se arrastraron. Hacia la tarde, la luz que entraba por las ventanas volvía dorada la nieve afuera, pero el aire dentro seguía frío. James volvió a levantarse, la voz temblándole no de miedo, sino de algo más profundo. Su señoría, esto no es una batalla de riqueza. Es una cuestión de dignidad. Una mujer vino con la verdad, y esa verdad está siendo enterrada bajo la influencia. Si no podemos ver más allá de la reputación, entonces la justicia aquí no significa nada. El juez no lo miró. Revolvió papeles, carraspeó, y dijo con voz plana. El tribunal reconoce el sufrimiento emocional, pero encuentra insuficiente evidencia legal de abuso doméstico. Se concede el divorcio. Los bienes serán divididos proporcionalmente a la contribución. Las palabras cayeron como un martillo. Evidencia insuficiente. Sentí la garganta cerrarse. Ellie jadeó, cubriéndose la boca. Al otro lado, contraexhaló, alivio, arrogancia, victoria en una sola respiración. Su padre le dio una palmada en el hombro. Evelyn me sonrió despacio, deliberadamente, como una cuchilla deslizándose en su funda. Haken murmuró, Jesucristo. Me levanté. Las rodillas me temblaban, pero la voz no. Esto no es justicia, dije en voz alta. Es teatro. El juez golpeó el mazo. Señora Whitlock, por favor. No, lo interrumpí. Podrá silenciarme aquí, pero no podrá silenciar lo que viene después. Ellie me tomó la mano, susurrando entre lágrimas, mamá, por favor. La miré, sus hombros temblorosos, sus ojos abiertos y rotos, y sentí algo arder dentro de mi pecho, más fuerte que el miedo. Afuera, la nieve había comenzado de nuevo, presionando los ventanales como si el mundo quisiera escuchar. Recogí nuestros archivos, el disco duro, las pruebas que se negaron a ver. Jake me miró y asintió una vez, el tipo de gesto que significa no hemos terminado. Al salir, los reporteros esperaban en los escalones del tribunal, los micrófonos brillando bajo el sol pálido. Alguien gritó, señora Whitlock, ¿cree usted que el veredicto fue justo? Me detuve en el último escalón, Ellie a mi lado, su mano aferrando mi manga. Miré directamente a las cámaras y dije, tranquila pero clara. La justicia no vive en los tribunales. Vive en la gente que se niega a dejar de decir la verdad. Los flashes estallaron como disparos. Y por primera vez en meses, Ellie no escondió el rostro. Se quedó a mi lado, temblando, pero de pie.
Detrás de nosotras, las puertas del tribunal se cerraron. Frente a nosotras, la nieve seguía cayendo, suave, interminable, blanca como un comienzo. La noche después del veredicto, Vermont estaba en silencio. La nieve se presionaba contra mis ventanas como si intentara escuchar lo que ocurría dentro del mundo. Las luces del juzgado todavía brillaban débilmente en el centro, pero la multitud ya se había ido, solo quedaban unas pocas huellas congeladas en el pavimento. Ellie estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando la nada. Su té se había enfriado hacía horas. Quise decir algo que lo hiciera más llevadero. Pero cuando la justicia te es robada, las palabras no curan. Supuran. Así que no dije nada. Solo la observé, igual que cuando tenía 5 años y ardía de fiebre, impotente, temiendo que se me escapara si parpadeaba demasiado tiempo. Cuando mi teléfono vibró a medianoche, casi no contesté. Pero el nombre en la pantalla me detuvo, Salia Moreno. Una periodista que había conocido años atrás, cuando cubrió un caso de ética médica en el que yo testifiqué. Aguda, valiente, alérgica al silencio. Mimosa, dijo antes de que pudiera saludar, vi las imágenes del tribunal. Enterraron el caso, ¿verdad? Cerré los ojos. Hicieron más que enterrarlo. Le echaron sal encima. Hubo una larga pausa, y su voz se endureció. Entonces, desenterremos. Al amanecer, ya estaba en Montpelier. Llevaba un grueso abrigo gris, una libreta bajo el brazo y una furia que no necesitaba palabras. Abrazó a Ellie con suavidad, luego se sentó con su grabadora. No tienes que revivirlo todo, dijo con ternura. Solo cuéntame lo que no te dejaron decir. La voz de Ellie tembló al principio, pero Salia tenía un don, no presionaba, escuchaba. La historia volvió a desplegarse, no como prueba esta vez, sino como verdad, sin filtro, sin adornos, humana. Cuando terminamos, me miró. ¿Aún tienes los archivos? Asentí y le entregué la memoria USB. Todo está aquí. Informes médicos, mensajes, fotos, las amenazas. Ella la tomó como si fuera algo sagrado. Me aseguraré de que se vean. 3 días después, su artículo salió publicado en The Boston Ledger con el título La mujer que los tribunales de Vermont se negaron a escuchar. Se difundió más rápido de lo que podía imaginar. Al mediodía ya era tendencia nacional. Al anochecer, los presentadores de televisión decían el nombre de Ellie. Las redes se llenaron de etiquetas. Almohadilla justicia para Ellie. Almohadilla créela. Almohadilla no más silencio. Los Whitlock intentaron contraatacar. Su abogado lo llamó una campaña de histeria emocional. Harold Whitlock apareció en un programa de entrevistas, insistiendo. Nuestra familia ha sido vilipendiada por mentiras. Pero el público no lo creyó. La gente vio las fotos, los informes, las grabaciones. Vieron los moretones, no como chismes, sino como verdad negada. Llegaron mensajes de todas partes. Mujeres de todo el país, enfermeras, madres, desconocidas, enviaron cartas, correos, comentarios. Algunas decían, yo también estuve allí. Otras simplemente escribían, gracias por no quedarte callada. Una semana después, Jake apareció en mi puerta otra vez, la nieve pegada a su abrigo. Reabrieron la investigación, dijo sin rodeos. La policía estatal. Otra jurisdicción. Sentí algo moverse dentro de mí, pequeño, frágil, como la primera grieta del hielo antes de la primavera. ¿Servirá de algo esta vez?, pregunté. Él me miró a los ojos. Ya está sirviendo. Durante el mes siguiente, todo cambió. Linda Carter volvió a testificar, esta vez ante una nueva jueza, Mary Ann Keller, conocida por ser incorruptible.
La nueva investigación descubrió grabaciones de seguridad eliminadas, guardadas en la nube de la propia empresa de Contra, fragmentos que mostraban momentos que las palabras nunca podrían haber probado. No había gritos. No había peleas. Solo detalles. Ellie encogiéndose cuando le extendía la mano, él cerrando una puerta a pocos centímetros de su rostro, la forma en que ella se congelaba cada vez que él levantaba la mano. Suficiente para revelar el patrón, la violencia invisible del control. Cuando arrestaron a Contra, la prensa estaba allí. Su traje perfecto ya no lo hacía intocable. Mientras los oficiales lo conducían por los escalones del tribunal, los micrófonos perseguían el momento. Un periodista gritó: «Niega el abuso, señor Whitlock». Él se volvió una vez, el rostro pálido, la mandíbula rígida. Sin comentarios. Por primera vez, se veía como lo que realmente era, pequeño. El juicio que siguió fue más breve. Más limpio. Honesto. Los intentos de Harold Whitlock de influir quedaron expuestos. Evelyn huyó a otro estado bajo un nombre distinto. Ellie se sentó en el mismo tribunal, pero esta vez la luz del sol entraba por las ventanas, en lugar de aquella luz artificial y fría. Cuando llegó el veredicto, la voz de la jueza Keller fue clara. El tribunal encuentra evidencia suficiente de abuso doméstico. El matrimonio queda disuelto. Se otorgan a la demandante, la señora Ellie Whitlock, compensación y propiedades por un total de $2 millones. No escuché el resto. Ellie lloraba a mi lado, en silencio, temblando. No de dolor esta vez, de liberación. Afuera, Salia nos esperaba. Nos abrazó a ambas, con lágrimas en las mejillas. Lo lograron, dijo. No dejaron que reescribieran la verdad. Ellie levantó la vista, su voz apenas un susurro. No fui solo yo. Fue toda la gente que creyó. Meses después, la nieve finalmente se derritió. Vermont se volvió verde otra vez, dolorosamente, hermosamente verde. Ellie empezó a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres en Burlington, enseñando clases de cocina a sobrevivientes. A veces me llamaba desde la cocina: «Mamá, prueba esta nueva receta». Y reía como cuando tenía 16 años. Ese sonido llenaba el apartamento de un modo que la luz nunca podría. Guardé el artículo de Salia enmarcado en la pared. No como trofeo, sino como prueba de que una voz, cuando se une a miles, puede convertir un susurro en trueno. Algunas noches, cuando el viento golpeaba las ventanas, encendía una vela y escribía en mi cuaderno, igual que la primera vez. Entramos al tribunal y perdimos. Luego entramos en la verdad y ganamos. Cerré el libro, miré por la ventana las estrellas sobre las colinas oscuras y pensé: la justicia no es una puerta que se abre una vez. Es una mano que sigue golpeando hasta que alguien escucha. La primavera llegó a Vermont como una disculpa. Los últimos parches de nieve se derritieron en cintas plateadas a lo largo del camino, y por primera vez en meses, el aire olía a tierra en lugar de escarcha. Cada mañana, la luz del sol entraba por la ventana de la cocina, tocando la misma encimera donde Ellie una vez se sentó en silencio, temerosa de respirar. Ahora tarareaba mientras cocinaba, suave, constante, la melodía de una mujer recuperando su voz. Yo seguía despertándome temprano, por costumbre. Años de turnos nocturnos nunca te abandonan del todo. Me servía café, salía al pequeño porche de madera y escuchaba al mundo despertar, el sonido del río descongelándose, el ladrido lejano de un perro, la risa de un niño en alguna casa del camino. La paz tenía un sonido, había aprendido. No era el silencio. Era la vida ordinaria, sin interrupciones. Ellie salió una mañana, descalza, una taza en la mano. No puedo creer que hayan pasado 6 meses, dijo. Su cabello había crecido. Las líneas suaves alrededor de sus ojos, nacidas de noche sin dormir, se habían transformado en algo sereno.
Parecía mayor, sí. Pero más ligera también. Eres tú la que decía que nunca volveríamos a ver la primavera, bromeé con dulzura. Sonrió. No pensé que lo haría. Pero ahora sí. El refugio abrió un mes después. Lo llamamos Avonlea, un lugar donde nadie toca la puerta con miedo, escribió Ellie en el folleto. No era gran cosa, una casa de 2 pisos en las afueras del pueblo, recién pintada de blanco, con las ventanas enmarcadas en azul claro. La llenamos con muebles de segunda mano, mantas cálidas y estanterías de libros donados. Las paredes aún olían a pintura y esperanza. La primera mujer que llegó se llamaba Marta, de la mano de su hija. No hablaba mucho inglés, pero entendió los ojos de Ellie, la manera en que las sobrevivientes se reconocen sin palabras. Ellie se sentó con ella en la mesa durante horas, ayudándola con los formularios, llamando a asistencia legal, preparándole té. La observé desde la puerta, con una punzada tranquila en el pecho. No era tristeza, era algo más profundo, casi sagrado, ver cómo el dolor se convertía en propósito. Salia venía a menudo, casi siempre los fines de semana. Traía café y pilas de correo de las lectoras, mujeres que habían escrito desde todo el país, incluso desde Europa. Una carta era de una enfermera en Oregón que decía: Tu historia me hizo irme. Ahora estoy a salvo. Gracias. No pudimos responder a todas, pero Ellie guardó cada una en una caja de madera etiquetada prueba de que importamos. Algunos días aún despertaba de pesadillas. De esas en las que una puerta se cerraba de golpe o alguien gritaba su nombre. Cuando eso pasaba, venía a mi habitación, se sentaba al borde de mi cama y susurraba: Ya terminó, ¿verdad? Y yo siempre respondía: Sí, cariño. Ya terminó. Pero ambas sabíamos la verdad, no había terminado del todo. Solo era distinto. Los fantasmas no desaparecen, también aprenden a dormir. Jaque venía de vez en cuando, sin uniforme, siempre con la misma sonrisa tranquila. Nos ayudó a instalar cámaras de seguridad, a revisar las alarmas viejas, a arreglar la verja que chirriaba. Antes de irse una noche, se apoyó en la barandilla del porche y dijo: Sabes, Mimosa, he visto cientos de casos. La mayoría termina mal. Este, terminó bien. Reí suavemente. Nos tomó algunos desvíos llegar aquí. Asintió. Aún así. Construyeron algo de las ruinas. Eso no es común. Esa noche, después de que se fue, me senté junto a la ventana con mi cuaderno, el mismo que había empezado meses atrás, cuando todo comenzó. Las páginas ya estaban llenas: miedo, ira, fragmentos de esperanza, notas del tribunal, fechas médicas, nombres. Pero esa noche pasé a una página en blanco y escribí una sola frase. Algunas tormentas no destruyen. Revelan lo que estaba enterrado. El verano llegó despacio, generoso. El jardín detrás de Avonlea floreció con girasoles. Ellie los plantó junto a la hija de Marta, y sus risas llenaron el aire como música. Cada flor nueva era un testigo, una pequeña prueba amarilla de que el mundo podía empezar de nuevo. Una tarde, cuando el cielo se volvió violeta, Ellie me llamó afuera. Mira, dijo. Decenas de velas brillaban a lo largo del porche, una por cada mujer que había pasado por nuestras puertas. Los nombres estaban grabados en pequeñas etiquetas de madera, ondeando con la brisa: Clara, Ann, Rosa, Marta, Ellie. Me paré a su lado, la luz de las velas bailando en su rostro. ¿Alguna vez deseas que no hubiera pasado?, pregunté en voz baja. Pensó un largo rato. Luego dijo: desearía que no hubiera dolido. Pero no desearía deshacerlo. Porque nos trajo hasta aquí. Tomé su mano. Estaba cálida, viva, firme. Por un momento, el mundo a nuestro alrededor pareció detenerse,
como si Vermont mismo contuviera el aliento, observándonos reclamar lo que una vez nos quitó. Mientras la última luz desaparecía detrás de las montañas, susurré las palabras que nos habían sostenido todo el camino. Caminamos a través del fuego. Y construimos un hogar con las cenizas. Las velas parpadearon, las estrellas despertaron. Y en algún lugar más allá de la oscuridad, ya estaba esperando un nuevo día.